Pedido al coronel Boggy Pack, director de la Fundación para la Libertad Cultural y del proyecto La Voz del Asia Libre, que responda a las acusaciones de haber estado oficialmente vinculado al gobierno de la República de Corea y que ésta intentó influir la política y opinión pública americanas. El coronel Pack rehusó comparecer voluntariamente tanto en 1976 como este año, y su aparición hoy obedece a una citación legal. Coronel Pack, levante su mano derecha, por favor. ¿Jura usted que el testimonio que va a dar será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y que Dios así lo ayude? Lo juro. Washington, Distrito de Columbia, capital de los Estados Unidos. En realidad hoy es también la capital del mundo libre. Su majestuoso Capitolio se levanta espectacularmente sobre el horizonte. Las estatuas de Thomas Jefferson y Abraham Lincoln se destacan como imponentes monumentos. Washington es el símbolo universal de la democracia. Esta es la Casa Blanca. Desde ella el presidente de los Estados Unidos ejerce sus funciones e implementa políticas que moldean no solo el destino de los Estados Unidos, sino también del mundo. En 1972, Washington fue sacudida por un increíble escándalo político conocido como Watergate, que solo culminó cuando se forzó al presidente Richard Nixon a abandonar la Casa Blanca. Cuando la era de Watergate llegó a su fin, los medios de comunicación estaban a la búsqueda de acontecimientos similares. Entra en escena Tong Sun Park, un negociante coreano acusado de sobornar al Congreso de los Estados Unidos. Necesariamente esta investigación giró en torno a Corea del Sur. Entre los comités del Congreso de los Estados Unidos que investigaban este nuevo escándalo conocido como Korea Gate, había uno encabezado por el congresista Donald M. Fraser, presidente del Comité para Organizaciones Internacionales. Escogió él al reverendo Sang Myung Moon y la Iglesia de Unificación como blancos. Se pregunta uno, ¿por qué el reverendo Moon? Las respuestas son obvias. Primero, el reverendo Moon es el ciudadano coreano más conocido en los Estados Unidos. Segundo, sus ideas religiosas y convicciones anticomunistas han creado controversias en diversos círculos. Por consiguiente, el señor Fraser le pareció que había encontrado en el reverendo Moon un blanco fácil e ideal. El reverendo Moon había sentido el llamado de Dios para que viniera a la América, para que con su presencia dirigiera allí un nuevo movimiento espiritual. En los 5 años siguientes su movimiento se convirtió en un torbellino. La acogida inicial que se le brindó al reverendo Moon fue calurosa. En más de 800 ciudades y pueblos estadounidenses recibió llaves honoríficas, cartas de aprecio y ciudadanías honorarias. En septiembre de 1974, en el Waldorf Astoria, en Nueva York, el reverendo Moon ofreció el banquete del Día de la Esperanza. Distinguidos representantes de diversos campos se reunieron para celebrar la inauguración de una nueva cruzada espiritual. Durante el banquete, el reverendo Moon fue presentado a los invitados, quienes dieron tanto a él como a su esposa la más cálida bienvenida. El 18 de septiembre de 1974 se realizó en el Madison Square Garden una concentración popular que tuvo un éxito sin precedentes. Más de 60,000 personas vinieron a escuchar al reverendo Moon, pero solo hubo cabida para 35,000 personas. El reverendo Moon proclama la construcción del verdadero reino de Dios en la tierra. Mucha de la juventud americana, en busca de la verdad espiritual, orientación en sus vidas y esperanza para el futuro, le siguió. La cruzada del reverendo Moon se extendió rápidamente a Washington, Filadelfia, Chicago, Atlanta, Seattle, San Francisco, Los Ángeles. En cada ciudad izó el estandarte de la revolución espiritual. Finalmente su cruzada y su fuego espiritual se propagaron por todos los 50 estados del país. Este es el estadio de los Yankees de Nueva York. Fue aquí en 1976, con ocasión del bicentenario de los Estados Unidos, donde el reverendo Moon realizó el festival que llamó Dios bendiga a América.
con el fin de felicitar al país en el segundo centenario de su independencia. Pidió él a Dios que bendijera a los Estados Unidos al entrar en el tercer siglo de existencia. Instó a todos los americanos que mantuvieran el espíritu con que fue fundado el país, el espíritu de una nación en que Dios es el centro. Luego, el 18 de septiembre de 1976, el reverendo Moon realizó la demostración religiosa más grande ocurrida en la historia de Washington. Más de 300,000 personas se congregaron al pie del monumento a Washington. Allí él proclamó que los Estados Unidos, al entrar en su tercer siglo, debían continuar bajo la bandera "Un mundo bajo Dios". Este movimiento, creado por un coreano, inevitablemente lo han considerado en diversos sectores de la sociedad como una amenaza. Más aún, el comunismo internacional e izquierdistas en los Estados Unidos consideran la filosofía del reverendo Moon, victoria sobre el comunismo, como algo inquietante. Como resultado de esto, el reverendo Moon y la Iglesia de la Unificación han sido perseguidos y acosados tanto por derechistas como izquierdistas. Algunos han tratado de detener al reverendo Moon y a su movimiento. Uno que se aprovechó de esta situación fue el señor Donald M. Fraser, partidario de una política de extrema izquierda y un opositor muy conocido del gobierno de Corea del Sur. Así, Korea Gate se constituyó en su oportunidad de oro para difamar al reverendo Moon y destruir la Iglesia de la Unificación en los Estados Unidos. Comenzó entonces por buscar una conexión entre la Iglesia de la Unificación y la Agencia Central de Inteligencia de Corea. Asimismo, empezó por denigrar al gobierno de Corea del Sur. En el curso del proceso fue tratando de capitalizar políticamente para que le sirviera en su futuro para su campaña de senador. En la mañana del 22 de marzo de 1978, el señor Fraser interrogó al exsecretario de Estado Henry Kissinger. En la tarde, llamó él al señor Bo-hee Pak, asistente especial del reverendo Moon. El señor Pak, sin temor alguno, se enfrentó al comité en 3 sesiones públicas y 2 privadas. Presentó su testimonio no como el acusado, sino como el acusador. Defendió él su fe, el honor del reverendo Moon y la reputación de su iglesia. Defendió apasionadamente a Corea, su país natal, y atacó valerosamente la política anticoreana del congresista Fraser. Quisiera dejar muy claro que me he estado resistiendo vehementemente esta investigación. ¿Por qué? No porque tenga algo que esconder, ni porque tema lo que salga a la luz, sino por los motivos que llevaron a esta investigación y por la forma en que ha sido conducida. También por su falta de objetividad y por su insensibilidad ante las consecuencias que esta investigación tiene para mucha gente inocente, no solo en este país, sino alrededor del mundo. Hoy, yo soy en verdad un ciudadano de la República de Corea y soy un inmigrante en esta gran nación de inmigrantes. 4 de mis 6 hijos nacieron en este país y son ciudadanos americanos. Si bien es cierto que sigo siendo leal a mi ancestro coreano, yo le debo mi vida a los Estados Unidos. Mi lealtad hacia esta nación es tan fuerte como la que siento hacia mi propio país. Hoy me encuentro aquí, en el Congreso de los Estados Unidos, ordenado a comparecer por este augusto comité para organizaciones internacionales que usted dirige, señor presidente. No aparezco como un testigo honorable, sino más bien como el acusado de ser espía de un país extranjero, de pertenecer al servicio de inteligencia coreano, acusado de ser el lacayo de un gobierno extranjero. Nada podría ser más falso. Sé que nada de esto he sido yo. Entonces, ¿por qué estoy aquí hoy? ¿Por qué se me señala? Lo único que sé es esto. Estoy aquí porque soy coreano, porque soy un discípulo del reverendo Moon y miembro de la Iglesia de la Unificación, y porque soy un dedicado anticomunista. En estos días, decir Corea es sinónimo de algo vil. Se sospecha de todo lo que sea coreano. En este país ser Mooney es algo muy impopular. Y si a ello se le agrega que la lucha contra el comunismo está prácticamente muerta, no obstante, a pesar de los impopulares que son, yo soy todas esas cosas. Puedo parecer un tonto, señor presidente, pero no me arrepiento de poseer esas cualidades. Me enorgullezco de ser coreano, de ser Mooney y de ser un dedicado anticomunista. Y lo intento ser por el resto de mi vida.
Pero esto no es todo. Si hay algo en particular que me causa una amarga furia, es que el noble trabajo de un hombre que vino a este país a predicar el Evangelio haya sido tan mal entendido y mal interpretado. En los últimos años, el reverendo Moon predicó muchas veces en todos los estados, en la mayoría de las ciudades importantes. Yo creo que su labor no ha sido igualada por ningún líder religioso en este país. Su misión inspiró a tanto joven americano desilusionado que se convirtió en símbolo de esperanza para cada uno de ellos. Pero ahora su obra divina se ha visto afectada por causa de este maligno e infundado ataque. El daño causado es aún más grave, puesto que por ocurrir en los Estados Unidos, su impacto no se limita solo a este país. Las noticias de los Estados Unidos llegan a todas partes del mundo. Por lo tanto, los discípulos y misioneros del reverendo Moon en más de 127 países se les está acusando injustamente de todas estas falsedades. Nosotros tememos que los comunistas se apoderen de nuestra nación, y es tanto el temor a que esto suceda que sacrificaríamos nuestras vidas por ello. Vimos nosotros como en 1950 los comunistas se apoderaron de nuestra pequeña nación. Yo peleé en esa guerra. Entre muertos y prisioneros llevados a Corea del Norte, perdimos 1 millón de personas. No podemos permitir que la misma situación vuelva a ocurrir. Fue mucha la sangre derramada, fue mucha la tragedia. Nuestros corazones se desangran cuando recordamos esas escenas. No podemos permitir otra invasión del norte, no importa cuántos sacrificios sean necesarios. Recordando esto, el gobierno coreano debió sentirse disgustado y preocupado cuando se anunció en 1970 el plan de retirar de Corea las tropas estadounidenses. Es natural que el pueblo coreano se sintiera descorazonado ante la perspectiva de un retiro de los Estados Unidos. Tanto el pueblo como el gobierno de Corea del Sur saben que la presencia de los Estados Unidos es esencial y vital para nuestra defensa nacional. Ese pueblo y el gobierno de Corea se sienten desesperados y quieren hacer algo al respecto. Esto no es sino el instinto natural de supervivencia. En unos pocos años más, Corea del Norte no se va a atrever ni siquiera a planear un ataque abierto a Corea del Sur, ya que la diferencia en poderío militar entre una y otra sería abrumadora. ¿Acaso no han estado los Estados Unidos esperando ansiosamente el día en que Corea del Sur pudiera totalmente defenderse por sí misma y que así quedara eliminado por completo el peligro de otra guerra? Corea del Sur ha logrado mucho para alcanzar esa meta. Lo último que quisiera ver es que Corea se convierta en otro Vietnam. En conclusión, señor presidente, quisiera hacerle una última súplica. Si todo lo que he dicho hoy le ha ofendido, si le ha disturbado la paz, si le molesta, le pido me perdone. He dicho antes que no tengo nada en contra suya, pero por un momento pensemos en esto. El destino de 2 países, Estados Unidos y Corea del Sur, es algo muy especial. Los Estados Unidos liberaron esta pequeña península del poder de un imperio extranjero en 1945 y crearon una nueva nación en 1948. En 1950 los Estados Unidos, en la persona de Harry Truman, se comprometieron firmemente a defender a Corea contra la agresión comunista del norte. En 3 años los Estados Unidos habían perdido más de 30.000 valerosos soldados y miles más habían sido heridos. En verdad, esto nos indica un destino especial. Ningún hombre pudo haber forjado este destino. ¿Y cómo fue que pudo suceder? Esto es algo inspirado por Dios, algo ordenado por Dios. Para mí, esto es algo que estaba predestinado. Por otra parte, existen poderes internacionales empeñados en que Corea del Sur se convierta en otro Vietnam. Hay quienes darían algo por ver Corea del Sur destruida. Pero ellos no se contentan con solo esperar. Por el contrario, están haciendo todo lo posible para asegurarse que esa destrucción ocurra. Si llegaran a tener éxito, Corea se convertiría en otro Vietnam. Esto sería una tragedia para los Estados Unidos y para el mundo. Definitivamente, Corea del Sur no puede sobrevivir sin los Estados Unidos, porque nuestro enemigo no es solamente Kim Il-sung, sino también Rusia y la China comunista. Pero al fin, los Estados Unidos tampoco sobrevivirían sin Corea del Sur. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, Corea está geográficamente situada en una posición estratégica esencial para la futura libertad del mundo. Si Corea del Sur se convierte en un segundo Vietnam, tendremos un tercer Vietnam, y ese bien podría ser Japón. Si esto ocurre, ¿quién será el cuarto Vietnam? Esta investigación tiene todas las características para que nuestro potencial enemigo las utilice, y esto podría destruir permanentemente la relación entre estos 2 países aliados, haciendo que Corea se acerque más a convertirse en otro Vietnam.
Usted tiene en sus manos una espada de doble filo. La historia futura nos dirá cómo es que va a usar esa espada, señor presidente. Existe un antiguo refrán coreano que dice: en querer quitarle los cuernos a la vaca puede morir. Y hay un dicho americano que dice: puede ganar la batalla y perder la guerra. Por amor a Dios, le pido esto: no acabe con ese destino inspirado en nuestras dos naciones. Yo le suplico, Señor, que no solo gane la batalla, sino que también gane la guerra. No mate la vaca por querer quitarle los cuernos. ¿Y cuánto tiempo necesita usted, coronel? Sé que el tiempo es vital y el texto que tengo preparado es de 23 páginas. No obstante, me esforzaré en acortarlo al máximo posible y reducirlo a un mínimo de 15 hojas. Yo incluso traje un cronómetro conmigo para contar el tiempo y me gasté en la lectura 19 minutos y 45 segundos. Es absolutamente necesario que se me den esos 19 minutos y me gustaría pedirle que me brinde la oportunidad de expresar mis sentimientos y mi versión de la historia, tal como nosotros la vemos. Puesto que simplemente respondiendo a sus preguntas, señor Fraser, no va a surgir la verdad tal como debe percibirse. Bueno, coronel, yo siento que sus respuestas no produzcan la verdad, pero eso es precisamente lo que estamos buscando. Le daremos solo 5 minutos. Si usted puede expresar lo que quiere decir en 5 minutos, lo escucharemos con mucho gusto. Pero a mí me parece que 5 minutos es más que suficiente si tenemos en cuenta el tiempo que usted ya se ha tomado. Señor presidente, me gustaría realmente rogarle una vez más que necesito estos 19 minutos. Coronel, estamos más que dispuestos a incluir toda su declaración. Ahora, si usted simplemente no puede expresarlo en 5 minutos, sus puntos principales. Sí, yo sé que usted puede incluirla en los archivos. Sin embargo, la razón por la cual quiero leerla es porque no solo estaré expresando palabras, sino también mi alma, mi corazón, mi angustia y todo lo demás. Estas cosas no se pueden captar en un archivo. Coronel, si no nos ponemos de acuerdo en 5 minutos, creo que simplemente proseguiremos con las preguntas. Usted puede escoger. Si quiere aceptar 5 minutos, está bien. Si no, vamos directamente a las preguntas. Le pido 15 minutos, señor. Coronel, le daremos 10 minutos. Señor presidente, si así lo requiere el comité, yo me quedaré 1 hora más, o aún hasta la medianoche si es necesario. Pero si por favor me diera estos 5 minutos más. Yo había dicho que necesito 15 minutos, aunque realmente son 19 minutos y 45 segundos lo que necesito. Está bien, coronel, ponga en su reloj. Le damos los 15 minutos. Entonces, ¿qué es lo que defiende el reverendo Moon? Primero, él defiende la fe en Dios y una ideología en la cual Dios es el centro. Además, el reverendo Moon se opone rotundamente al comunismo, enemigo de Dios y del hombre. Segundo, es partidario de una Corea fuerte y anticomunista y unas Américas fuertes con Dios como su eje. El reverendo Moon cree que Corea y Estados Unidos deben mantenerse unidas en la causa común de la lucha contra las fuerzas comunistas. Estas son, pues, dos de las convicciones más importantes que tiene el reverendo Moon. Usted, señor presidente, se ha propuesto destruirlo a él y a todo lo que él representa. ¿Querría eso decir que usted representa lo contrario? ¿Significa acaso que usted, señor presidente, simpatiza con la causa comunista? ¿Quiere decir que usted desea destruir a Corea? ¿O tal vez crear allí un segundo Vietnam? ¿O destruir las relaciones coreano-americanas? De acuerdo con lo relatado por la United Press poco después de la caída del Vietnam, usted envió un memorando a sus
sus colegas del Congreso, en el cual usted expresó su satisfacción de que la participación de los Estados Unidos en el Vietnam había finalmente concluido. Sugirió usted también que había llegado la hora de reevaluar los compromisos de los Estados Unidos en Corea del Sur. ¿Es este el comienzo de su campaña para destruir a Corea? ¿O en qué otra forma se puede explicar las cosas que usted ha hecho? La historia de las actividades de este subcomité durante su jefatura, combinadas con su propia participación, demuestran que usted ha apoyado constantemente a grupos y causas procomunistas y que ha tratado de desacreditar a individuos y gobiernos anticomunistas, utilizando a menudo y falsamente los derechos humanos como fachada. Este subcomité, señor presidente, ha gastado hasta el presente 34 meses y más de $500,000 investigando supuestos hechos delictivos del gobierno coreano. Sin embargo, usted no ha empleado sino un día y medio para investigar el genocidio en Camboya, uno de los peores crímenes contra los derechos humanos en la historia de la humanidad. Un artículo que apareció el 23 de septiembre de 1976 en el archivo del Congreso dice: otro grupo del Partido de los Trabajadores Socialistas, ese partido que usted, señor presidente, apoya, conocido con el nombre de Fondo para la Defensa de los Derechos Políticos, se fundó para coordinar las demandas del Partido de los Trabajadores Socialistas contra el FBI. El informe menciona una demanda que usted apoyó, en la cual se acusa al FBI de espiar ilegalmente a ese partido. Me parece extraño el hecho de que usted condene al FBI por espiar a un conocido grupo comunista y potencialmente peligroso, y que no diga nada cuando se trata del espionaje ilegal del gobierno de los Estados Unidos a la Casa Presidencial de Corea del Sur, lo que constituye una clara violación de la ley coreana y de los derechos humanos de los coreanos. La acusación más seria contra usted, señor presidente, fue la que hizo el señor Janusz Kochanski, un ex espía y comunista polaco que desertó refugiándose en los Estados Unidos. Walter Rayleigh escribió en 1977 en la publicación Deadline Washington que el señor Kochanski, antiguo jefe de varias redes polacas de inteligencia y director del Departamento de Polacos Residentes en el extranjero, declaró bajo juramento que el representante Donald Fraser trabajaba en el Congreso de los Estados Unidos como agente de la Unión Soviética para influenciar la opinión pública. Supongamos que el gobierno coreano hubiera utilizado cientos de agentes para ganar influencia en el Congreso de los Estados Unidos. Hay que preguntarse, ¿por qué lo haría? ¿Cuál sería su propósito y objetivo final? ¿Subvertir a los Estados Unidos? ¿Destruirlos? ¿Derrotarlos? Absolutamente no. A Corea la impulsa el más simple de los instintos humanos: sobrevivir. Al final no es sino eso. Corea desea sobrevivir, pero no a costa de los Estados Unidos, sino conjuntamente con ellos. Y usted lo sabe, señor presidente. Sin embargo, usted continúa empeñado en destruir esa relación entre las dos naciones. ¿Por qué? Por otra parte, ¿cuáles son los objetivos de Moscú? ¿Qué es lo que la Unión Soviética representa? ¿Qué es lo que persigue? Nada menos que la destrucción total de los Estados Unidos y la derrota del mundo libre. Una edición reciente de la revista Time, fechada 6 de febrero del 78, informó del tremendo crecimiento y alcance de la agencia soviética de inteligencia, la KGB. Dice la revista que la KGB gasta más de $10,000 millones al año, cuenta con más de $500,000 de empleados y tiene 5 veces más agentes en el extranjero que lo que tienen Europa Occidental y los Estados Unidos juntos. No obstante, usted no ha gastado un centavo en investigar las actividades de la KGB en los Estados Unidos. La estructura de este subcomité se prestaría para que fuera el organismo ideal para realizar esa labor. De hecho, usted se ha gastado 34 meses y $684,000 investigando hechos probablemente inofensivos de un aliado de los Estados Unidos que solo ha querido mejorar sus relaciones con su país. Hoy en esta sala de interrogatorios hemos hecho una pregunta de importancia que exige una respuesta. ¿Qué tal si es cierto, como parece indicar la evidencia, de que usted, señor presidente, está tratando de destruir secretamente las relaciones coreano-americanas? ¿Qué tal si de veras es usted un ardiente defensor del partido trotskista y de los trabajadores comunistas socialistas? ¿Qué tal si de veras es usted un agente de influencia de los soviéticos aquí en el Congreso? Si todo es cierto, el gobierno de los Estados Unidos está en grave peligro. La supervivencia misma de los Estados Unidos y la del mundo libre están en juego. El reverendo Moon no vino a los Estados Unidos para beneficio propio, sino para despertar a esta nación a la amenaza del comunismo y a través de ella despertar al mundo entero. Él proclama una ideología de la cual Dios es su eje, en oposición a la ideología comunista que niega la existencia de Dios. Su única meta es inspirar a otros.
a trabajar juntos para crear familias, naciones y también un mundo cuyo centro sea Dios. Cuando el señor Pak se encuentra ante una batalla difícil, es tan duro como la situación a la que se enfrenta. Pero ya en su hogar surge otro lado de su personalidad. Es él un hombre de hogar y un buen padre. Él y su esposa Ki-suk Pak son los padres de 6 hijos. El reverendo Moon enseña que la familia es el cimiento del reino del cielo. El señor Pak y su familia hacen lo posible por vivir de acuerdo con este ideal. A mediados de 1950, cuando estalló la guerra de Corea, el señor Pak era cadete en la Academia Militar Coreana. El mismo día en que estalló la guerra, lo enviaron al frente de batalla. 7 años más tarde, en 1957, como mayor del ejército de Corea, el señor Pak conoció al reverendo Moon. En 1961, aún siendo mayor en el ejército coreano, el señor Pak fue escogido para un cargo diplomático como adjunto militar en la Embajada de Corea en Washington. En reconocimiento por su excelente servicio como diplomático, el señor Pak recibió una citación de parte del primer ministro de Corea. Con la esperanza de que el corazón y la cultura de Corea se hicieran conocidas, llevó a todas partes del mundo un ballet folclórico infantil coreano llamado Los Angelitos. Es un honor para nosotros presentarles este programa muy especial de Los Angelitos. Ofrecemos este programa a beneficio del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Fue el señor Pak el único coreano que ha hablado en el Salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas en calidad de ciudadano privado. Él enseñó a los angelitos a amar a su patria. En la ciudad de La Haya condujo a los niños a que depositaran flores en la tumba del patriota coreano Ki Jung, quien dio su vida en defensa de la independencia de Corea. En 1971, el señor Pak y los angelitos fueron invitados a presentarse a una función de gala en Londres ante su majestad la reina de Inglaterra. Después de su actuación, fueron invitados a una recepción real. Sin embargo, la misión primordial del señor Pak es propagar la palabra de Dios. Actúa como asistente especial del reverendo Moon y como su intérprete principal. Además, él por su propia cuenta enseña las nuevas revelaciones del reverendo Moon por todos los Estados Unidos, por el Japón y por muchas otras naciones del mundo. Cuando se alistaba para su defensa ante el congresista Fraser, con frecuencia trabajaba toda la noche en su oficina de Washington, preparando no solo sus palabras, sino también su espíritu. La fortaleza del señor Pak proviene de su fe que le han infundido las enseñanzas del reverendo Sun Myung Moon, a quien él considera como un moderno profeta y a quien tiene como su padre espiritual. Cree él en el poder de la oración y a menudo ora con toda su familia. Como hombre dedicado a Dios que es, su vida no ha sido una vida común o mundana. Dios le ha asignado numerosas y extrañas responsabilidades que jamás esperó o pidió. Pero parece que es el destino, porque una vez más Dios le dio la responsabilidad de representar a su nación, su fe y su iglesia ante el Congreso de los Estados Unidos cuando se les atacó injustamente en un comité del mismo.
Señor presidente, cuando leí aquel artículo me llené de ira. Soy discípulo del reverendo Moon. A pesar de que soy un discípulo imperfecto, hay algo de lo que estoy absolutamente seguro, y es que yo sí vivo de acuerdo con el mandato moral y preceptos de Dios enseñados por el reverendo Moon. Y así lo continuaré haciendo por el resto de mi vida. Sí, mi honor ha sido destruido. Usted lo destruyó. ¿Qué derecho tiene usted a destruirme? ¿Cree usted que ese es su derecho? Entonces, ¿dónde están mis derechos? Como no creo en la filosofía de ojo por ojo y diente por diente, no puedo sino rezar por usted. Ciertamente usted va a cosechar lo que sembró. Esto es una mentira. Es de usted de donde ha salido esta información. Y a esta mentira le ha investido el poder del Congreso de los Estados Unidos. Esta es la peor forma de destruir el honor de una persona. Le hizo esto al hombre que vino a la América a hacer el trabajo de Dios, a salvarla. Sí, a salvar a este país de la inmoralidad. No puedo sino pensar que usted está siendo usado como instrumento de Satanás. Usted sí, instrumento de Satanás. ¿Quién más puede desear destruir a un hombre de Dios sino el mismo demonio? Señor presidente, en verdad, este comité se ha convertido en una cacería de brujas, en una corte arbitraria. ¿Ve usted en ello una oportunidad ventajosa para beneficiarse en su campaña política? Usted necesitaba un blanco, el reverendo Moon, la Iglesia de la Unificación y los sacrificados de Corea del Sur. Le han servido de blanco ideal. Usted piensa que puede llegar a ser senador a costa de la sangre, el honor y las vidas de un pueblo inocente. Se llegará a dar cuenta que la sangre inocente tiene un alto valor. Le diré las palabras de Santo Tomás cuando fue juzgado por Enrique VIII al ser acusado de traición a la patria, siguiendo el dictado de sus creencias religiosas, cuando el noble Ricardo Serwick mintió en su testimonio contra Santo Tomás Moro. Para avanzar en su carrera política, a una costa de la sangre del santo, repitió Santo Tomás las palabras de Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? Por esto Santo Tomás fue decapitado. I know it is easy and unpopular in the short run to prosecute no religious group. So it was for Nero, so it was for Julian the Apostate. But does history remember them for their social reform, or foreign policy, or even human rights? No, it remembers them as a great persecutor in history. And so history might remember Donald Fraser, if it remembers him at all. You may get my scalp, Mr. Chairman, go ahead. But never my heart and soul. My heart and soul belong to God. The Lord is my shepherd. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for thou art with me. Thank you, Mr. Chairman. Señor presidente, sé que es fácil y popular, al menos temporalmente, perseguir un nuevo grupo religioso. Así lo fue para Nerón y para Julián el Apóstata. Pero ¿los recuerda la historia por sus reformas sociales, su política internacional o su respeto a los derechos humanos? No, se les recuerda solo como grandes perseguidores. Y así pueda que la historia recuerde a Donald Fraser, si es que lo llega a recordar. Usted, señor presidente, puede que acabe conmigo. Hágalo, pero jamás acabará con mi corazón y mi alma. Mi corazón y mi alma le pertenecen a Dios. El Señor es mi pastor. Aunque ande por el valle de la muerte, a nada temo, porque Él está conmigo. Mr. Chairman, I'm ready. Estoy listo, señor presidente. Me enorgullezco de ser coreano y me enorgullezco de ser Mooney. No puedo permitir que a mi patria, a mi padre espiritual, a mi fe y a mi iglesia se les denigre. Estoy dispuesto a luchar con mi vida, dijo el señor Pak una y otra vez. Las oraciones del reverendo Moon siempre estuvieron con él y finalmente se hizo justicia. El 13 de septiembre de 1978, el congresista Donald Fraser, quien como presidente de uno de los más poderosos subcomités del Congreso había abusado de su poder, perdió las elecciones primarias en su candidatura para senador. Con esta derrota, no solo perdió las primarias, sino que perdió todo su curul en el Congreso. Sin embargo, la derrota del señor Fraser no fue una derrota común y corriente. Los analistas políticos habían predicho unánimemente que Fraser ganaría por mayoría abrumadora. En la víspera de la elección, su victoria parecía segura. A medianoche, la prensa dio a Fraser como ganador. Tuvo lugar una gran celebración y Fraser se fue a la cama satisfecho.
Al día siguiente aún, la primera edición de la prensa matutina declaraba con grandes titulares: Fraser derrota a Short. Pero durante la noche un milagro había ocurrido silenciosamente. Cuando Fraser despertó la mañana siguiente, descubrió que había perdido las elecciones por un escaso margen. Fue un vuelco increíble. Los intentos del señor Fraser de utilizar al reverendo Moon para su propio beneficio político se volvieron en contra suya. Al final, prevaleció la verdad. Poco tiempo después de la derrota electoral del señor Fraser, el subcomité emitió su informe final. Se comprobó que la Iglesia de la Unificación era inocente y el honor del reverendo Moon fue reivindicado. En Seúl, el reverendo Moon rompió su largo silencio y pidió a los miembros de su iglesia que perdonasen a Fraser y que orasen por su alma. Pero además añadió: la derrota del señor Fraser fue algo más que una suerte en la política, fue un acto de Dios.